Nosotros queremos decirle sobre la vuelta y media de las micros y pequeñas empresas en la República Dominicana, las MIPES, que es diferente a las MIPIMES, las MIPES. ¿Y por qué esto? Porque solo con un trabajo inteligente, resiliente y focalizado, nosotros podremos sobrevivir con todos estos temas de primero la pandemia, luego ahora con el tema de Ucrania y Rusia y lo de la logística en la distribución de alimentos, ¿verdad?, a nivel mundial. En el país hay más de 225.000 comercios minoristas compuestos por colmados, minimarkets, mercaditos agropecuarios, mercaderes que están en los mercados, pero también están los distribuidores de alimentos, esas guaguitas plataneras, ¿verdad? Toda esa gente que comercializan, todos esos ventorrillos que comercializan productos agropecuarios también son minoristas de provisiones en sentido general y de alimentos, y todos requieren de unidad y compromiso. Vamos a ver algunos números relativos precisamente a las MIPIMES. 36.6% del Producto Interno Bruto, el 67% de los puestos de trabajo y el 98% del tejido empresarial de nuestro país. Las MIPIMES, escúcheme que hay un delay, las MIPIMES se clasifican según la ley 187-17 en micro de subsistencia, en micro de acumulación, en pequeñas empresas y en medianas empresas. Por cada 7 dominicanos, oigan bien, por cada 7 dominicanos hay una MIPIME. Eso es fruto de esa encuesta que se hizo en Hogar en el 2013. Comenzamos en el 2013 con 9.700.000 habitantes a 1.377.000 MIPIMES. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tenemos 11.065.000 habitantes y 1.506.000 empresas MIPIMES. Esas empresas MIPIMES, yo quiero resaltar esta información que la vamos a suministrar en este preciso momento. La tendencia a la informalidad y a la quiebra. Ustedes me van a decir que de dónde yo saco ese número. Pues precisamente la Dirección General de Impuestos Internos, que ustedes lo pueden buscar en internet, en un trabajo que ellos hacen y que está actualizado al año 2020. En el 2017 habían 243.000 microempresas, pero fue bajando hasta llegar a 211.000 empresas micro. Quiere decir que en vez de formalizarse, lo que han ido es reduciéndose. Y usted me diría, sí, pero el tema del COVID-19, sí, pero en el 2019 no estaba el COVID-19. Lo que quiere decir que es una tendencia. Las pequeñas empresas no pasó lo mismo, más o menos se han mantenido, pero lo que está sucediendo hoy en día con las medianas empresas es algo, la verdad que muy difícil, porque las medianas empresas, de 1.255 empresas formalizadas, hoy en día hay 752 empresas. Quiere decir que ha bajado cerca de un 70%, ¿verdad?, las empresas medianas. Lo que significa, señores, que hay una situación muy difícil con las empresas medianas en virtud de que sencillamente o han tenido que irse a la informalidad o que precisamente han quebrado.
Aquí tenemos unas gráficas que podemos observar un poquito más en detalle cómo le ha ido a las MIPYMES en términos generales. Fíjense que la tendencia es hacia la baja. No tenemos las informaciones del 2021 porque sencillamente no le hemos podido conseguir ni en la DGI ni en ninguna otra institución del Estado. Pero también tenemos que las microempresas, bueno, ahí la gráfica lo dice por sí solo, las pequeñas empresas sí más o menos han tenido una tendencia hacia arriba, ¿verdad? Una tendencia hacia arriba, ustedes lo pueden observar aquí, pero las empresas medianas sí han tenido un fuerte problema. Nosotros también queremos señalar en cuanto a la informalidad. Miren este número. En cuanto a la informalidad, las microempresas informales, señores, son la mayoría absoluta. 1.111.000 empresas micro informales. 134.000 pequeñas y las medianas 5.300, ¿verdad? Todas estas informaciones, me imagino yo, Jorge Morales, que serán revisadas en un trabajo, un censo que se va a hacer de las MIPYMES, porque este trabajo surge de una encuesta que se hizo en el 2013. Quiere decir que si nosotros vemos el número de las microempresas, tendríamos que 1.338.000 microempresas hay en la República Dominicana, las pequeñas 162.000 y las medianas 640.000. Pero fíjense las empresas informales. De las microempresas hay 1.250.000 microempresas. Eso es muy grande, cerca del 83% de las empresas, sobre todo la micro, que es donde está el total general, que lo vimos en la gráfica anterior. Nosotros tenemos trabajadores, los trabajadores, solamente en las MIPYMES, según la TCS, hay 733.000 empresas formalizadas, ¿verdad? Y trabajadores formalizados, de los cuales representa el 37% del total de trabajadores. Las empresas grandes tienen el 34% con 664.000 trabajadores. Quiere decir que el sector privado en términos generales tiene 1.397.000 trabajadores, mientras que el sector público, que representa el 29% de los trabajadores formales que hay en la República Dominicana, tiene 564.000 trabajadores. Pero yo quiero presentarle este número que es bastante preocupante. ¿Cuál es el número? La microempresa, que recordemos que tiene 1.111.000 microempresas a nivel general, ¿verdad? Tiene, si calculamos 1.5 trabajadores por empresa, tendría 1.666.000 empleados informales. Eso es demasiado, porque la mayoría de esos empleados informales no tienen seguro médico, no tienen pensión ni jubilación, ni tienen nada. Son personas que sobreviven de alguna manera. Quiere decir que informales estaríamos hablando de 2.472.000 trabajadores informales. En cuanto a la distribución de empresas según tipo de persona, tenemos que las empresas formalizadas de manera física, ¿verdad? Tenemos
que cambia radicalmente dependiendo si es microempresa o si es empresas medianas. Fíjense que las empresas medianas, los trabajadores físicos o personas físicas es lo menos, porque tiene el 0.9%. Sin embargo, las empresas ya como empresas jurídicas representa el 99%. Quiere decir que ese número es interesante tenerlo en carpeta. Nosotros precisamente en días recientes firmamos un acuerdo ADMIPYME con el CODES, con una firma que conlleva la cooperación estratégica para que esas MIPYMES poder nosotros presentar algunas opciones de mejoras en cuanto a lo que es la informalidad. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hay tanta informalidad en la República Dominicana? Bueno, hay informalidad por la desconfianza, poco conocimiento de los conceptos MIPYMES que hay en la República Dominicana. Por eso a veces yo veo funcionarios, por ejemplo, estatales, que hablan de pymes, olvidándose de las micro, que ahí en la micro, como vimos anteriormente, es donde está el problema. Tenemos también, escúcheme que tengo que estar mirando, tenemos también exclusión y discriminación, porque ni siquiera forman parte del plan de trabajo de importantes ministerios y direcciones, o sea, básicamente las microempresas, porque siempre se ve a la pequeña y mediana empresa, pero en las microempresas ahí es precisamente donde está el problema. Alto costo de formalización. Miren, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que crear alguna empresa, me imagino que sí. Es todo un trabajo, todo un esquema. Tú tienes que ir a UNAPI primero, sacar un registro de nombre, después hacer unos estatutos, pagarle a un abogado. Es toda una serie de trabajos que hay que hacer, ¿verdad? Y todo eso, eso es un estado que te cuesta, pero también después que ya tú tienes la empresa formalizada, entonces vienen los problemas en la persecución de los beneficios que tú adquieres. O sea, tú tienes que pagar impuestos y ustedes saben que muchas veces representa hasta un 29% de lo que tú te ganas. Entonces, eso es también un problema que atañe lo que es la informalidad. Otro tema del por qué tanta informalidad es la brecha tecnológica. Poca ayuda para insertarse, ¿verdad?, con altos costos bancarios para la utilización de la red de tarjetas. Por ejemplo, a un negocio pequeño, un micronegocio, tú cobrarle un 4% de intermediación financiera con la tarjeta de crédito, eso es totalmente dañino para un microempresario. Por eso no le gusta incursionar en ese tipo de tarjetas de crédito, sobre todo. Pero también las de débito también generan un costo. Otro aspecto es la desconfianza. Poco conocimiento del concepto de las MIPYMES, ¿verdad? Y poco retorno de la utilidad. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué se hace con el dinero que nosotros aportamos? ¿Verdad? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, sencillamente no sabemos. Se comprarán jipetas, se harán muchos proyectos de desarrollo para nuestro país, pero para la empresa que está aportando no se siente, no se percibe ese retorno, ¿verdad?, de lo que tú haces. Exclusión y discriminación. Ni siquiera forma parte del plan de importantes ministerios y direcciones gubernamentales.
alto costo de la formalización, impuestos complejos y poca redistribución, brecha tecnológica y demás. Pero tenemos también que nosotros tenemos proyectos y tenemos ideas y queremos cosas. Lo primero que nosotros queremos, ¿verdad? Sobre todo la microempresa, es precisamente que se nos facilite un certificado simple de formalización o patente. O sea, un certificado que nos diga nosotros no somos anónimos. Tenemos este certificado que nos acredita, ¿verdad? como empresarios, y que tenemos y que estamos localizados, tenemos un lugar donde nosotros estar presentes. Entonces, otro aspecto que nosotros queremos es que se nos otorgue un monotributo. Ese concepto que hay actualmente de tantos plazos para el pago de impuestos y de tanto impuesto, eso tiene que reducirse, porque de lo contrario ningún comerciante, por ejemplo pequeño, un colmadito, un salón de belleza, un taller de mecánica, ¿ustedes creen que ellos saben lo que significa unos estatutos? Que tienen una contabilidad organizada para pagar esos impuestos, y que si no pagas tal día te penalizo, y déjame revisar tu contabilidad. O sea, es algo muy complicado lo que tenemos actualmente. Entonces, por eso va a ser muy difícil, al menos que se establezca un monotributo básicamente para la microempresa. Un monotributo que ya tú sabes que al año tienes que pagar 2.000, 3.000 o 5.000 pesos, y ya tú estás formalizado, pero no, y estás cumpliendo con tu deber. Pero ese tema de pagar y de tener la contabilidad organizada y eso, en ningún colmadito, ningún salón de belleza, ni mecánica, ni una persona que anda en una guaguita platanera va a poder tener eso organizado de esa manera. Otro aspecto que nosotros queremos mencionar es precisamente a la retención en la fuente. A ver, retención en la fuente. Miren, el tema del pago del ITEVI es muy difícil, ¿cierto? ¿Verdad, José Seguro? Hay que tener toda una estructura para tú pagar el ITEVI. Pero un colmadito, tú pedirle a un colmadito que pague el ITEVI, eso significa un cambio radical en la estructura contable de tu empresa. Por lo tanto, eso va a ser un poco difícil, sobre todo en este país. Ahora, ¿qué nosotros pedimos? Que haya una retención en la fuente, que por ejemplo las empresas grandes puedan retener el ITEVI y hacer los pagos correspondientes, ¿verdad? Y se libere a un colmadito de ese tema del pago del ITEVI. Otro aspecto es la ejecución de un régimen contributivo subsidiado que está en la ley. El régimen contributivo subsidiado está en la ley, sin embargo no se aplica como debe de ser. Entonces eso libera al comerciante detallista tener que colocar todos sus empleados en el tema de la seguridad social, cuando por ley tú tienes el régimen contributivo subsidiado, que lo que habría que hacer es aplicar ese esquema. Otro aspecto es un fondo de garantía que es individual, que con solamente tu firma, sin necesidad de buscar otras personas que sean garantes contigo, tú puedas ir a la banca solidaria, a Provipyme, y hacer tu solicitud de crédito, ¿verdad? Pero no personal, sino de tu propio negocio. Entonces todo eso es posible.
Otro aspecto que nosotros queremos es una reducción bancaria por el uso de red, de las tarjetas, ¿verdad? Con un mínimo, yo digo, un 1%, decimos un 1%, puede ser tal vez un poquito más, pero que se reduzca ese 4% de intermediación en el uso de las tarjetas. Y finalmente, nosotros, para no llenar, ¿verdad?, porque tenemos más cosas que nosotros queremos, pero vamos a quedarnos aquí. Si más del 40% de la población dominicana, ¿verdad?, vive de las micro y pequeñas empresas, ¿por qué no comenzar una educación en la primaria, ¿verdad?, desde primaria, de lo que significa una pequeña empresa o una microempresa? ¿Por qué no hablarle de lo que es la administración de eso? ¿Por qué no hablarle de cómo se hace la contabilidad desde el principio? Porque una gran parte de la población va a vivir de las MIPYMES. Entonces yo creo que por ahí hay que comenzar. Y otro aspecto que nosotros queremos desarrollar a través de ADMIPYME es promover la educación continuada a los subsectores de mejora en el desarrollo de las MIPYME. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar con los colmados para hacer una excelencia en la gestión del colmado, lo que es la administración, el mercadeo, lo que es la contabilidad, todo. Nosotros queremos y estamos trabajando para lograr que se pueda establecer un sistema utilizando estos aparatitos que son computadoras muy potentes, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar todo el esquema que tenemos, vamos a utilizar todas las herramientas, vamos a ayudar a que esas microempresas puedan formalizarse, y con eso nosotros le estaríamos aplicando un desarrollo real a millones de dominicanos que realmente necesitan esto. No sé si tendremos que hacer un anteproyecto de ley, no sé si tendremos que hacer una propuesta al presidente de la República para que por decreto se pueda ayudar y contribuir a esto, pero sí debe de hacerse algo que beneficie a los millones de dominicanos que hay viviendo de la MIPYME. Si fuera tan simple, en vez de ir bajando la formalización, estuvieran subiendo la formalización. Entonces no es tan simple. Le toca al Ministerio de Industria y Comercio, le toca a la Dirección General de Impuestos Internos, le toca al Congreso, le toca a los que dirigen los destinos de la nación buscar una forma para que esos millones de dominicanos puedan formalizarse y continuar por el ritmo de crecimiento. Muchas gracias.